fermés. Écoute bien, ça monte, ça vient droit, ça compte. Un pas de plus, je prends le reste, oui maintenant. Couronne de fini, je tiens la ligne. Couronne de fini, je fais ma signe. Ça tourne, ça mord, ça tient debout. Couronne de vinyle, c'est pour nous. Couronne de vinyle, couronne de vinyle. Ça tourne, ça mord. Pues hace nada, 5 minutos que acaba de terminar la etapa, la número 14 de este Tour de Francia, con una nueva victoria de Tadej Pogačar. Y no sé vosotros, pero la sensación que tengo es que se ha contenido un poco más. Y os lanzo una teoría. Si mañana, en el último puerto, que es durísimo, se vuelve a contener, es decir, que hace un ataque tardío, yo creo que es para proteger a Isaac del Toro, para que pueda meterse en el podio de este Tour de Francia. Hemos visto que Isaac del Toro, cuando los ataques de Pogačar son lejanos, le cuesta y suele perder tiempo, y yo creo que hoy la jugada les ha salido perfecta, porque han conseguido un 1-2, ha conseguido ganar Tadej Pogačar y quedar segundo Isaac del Toro, que ha ido otra vez de menos a más. Esa es la teoría que os lanzo. Creo que Pogačar se ha contenido un poco más para proteger a Isaac del Toro, para ver si puede meterlo en el podio en hacer primero y tercero. Pero como digo, yo creo que mañana saldremos de dudas. En una etapa que creo que ha sido bonita, que hemos tenido lluvia torrencial, que hemos tenido ataque de raza como siempre, con Richard Carapaz dando la cara, y hemos tenido, yo creo que una bonita subida final, vamos a decir subida final, subida última, porque ya sabéis que se coronaba, y luego aún quedaban casi 6 kilómetros hasta la meta. Pero me parece que ha sido una subida bonita porque todos los equipos han intentado dar la cara, ¿no? Desde Visma hasta Decathlon, incluso Red Bull Bora estaba allí preparado para lanzar un posible ataque. Si queréis vamos a comentarlo ya todo, y esta es la etapa número 14, Mulhouse-Le-Mastin-Feyering, 155,3 kilómetros, jornada, como sabéis, de montaña en los Vosgos, 3.800 metros de desnivel y 7 puertos. Por cierto, una zona preciosa. Desde el aire se ha visto unas carreteras que daban muchas ganas de ir en bicicleta, con unas curvas haciendo serpiente, ¿no? Como se suele decir. La verdad es que ha quedado preciosa desde el aire la etapa. La parte caliente era a unos 20 kilómetros del final, donde se subía el inédito Col de Agde, 11,2 kilómetros con una pendiente del 7,3%, y donde los últimos 1,6 kilómetros eran al 10,3%. Una vez en la cima quedaban más o menos 5,9 kilómetros relativamente llanos hasta la meta. Antes de iniciarse se sabía que no tomaba partido de la etapa Ramses de Bruyn, que habíamos comentado que estaba siendo uno de los corredores que estaba dejando un muy buen sabor de boca en este Tour de Francia. Lástima que no haya podido completar una semana más. En principio ha pasado mala noche con dolor de garganta y fiebre, y el equipo ha decidido que no podía tomar la salida. Y cosa curiosa, porque ya estoy pensando en Ramses de Bruyn, porque en la salida, en la neutralizada, ha comenzado a llover, y justo en el banderazo de salida, aguacero monumental. No me quiero ni imaginar a una persona con fiebre y dolor de garganta que le caiga ese aguacero. Situación bastante comprometida con ese aguacero, ya que el sprint intermedio estaba muy cerca de la salida. La han puesto esta vez a 12 kilómetros y, claro, había que ver si había lucha o no había lucha. Por suerte para los corredores, después de 4 kilómetros ha dejado de llover de la misma forma que había comenzado, por tanto, una auténtica tormenta de verano. Ya os había comentado el lunes, cuando recordaba el recorrido de esta segunda semana, que los pronósticos meteorológicos decían que había posibilidades, sobre todo el fin de semana, de tormentas y también tormentas eléctricas. De momento se han cumplido las tormentas. A 143 kilómetros para el final, es decir, en ese kilómetro 12 de carrera. Sprint intermedio, esta vez NS Cycling ha sido el que ha controlado el lanzamiento para Girmay. De nuevo lucha terrible entre Pedersen y Philipsen, que llegan a tocarse hombro con hombro. Y victoria de nuevo para Philipsen por delante de Pedersen, Canter y Girmay. Por tanto, Philipsen le recorta algunos puntitos a Pedersen. Y eso que habían dicho, creo hace una semana, que no iban a luchar por el maillot verde, pero yo lo dejo ahí. A 139 kilómetros se comienza a subir el Gran Balón, 21,6 kilómetros al 4,8%, y EF con toda la intención de hacer la escapada del día, con Ben Healy ya trabajando tirando del grupo.
A 134 kilómetros ya se ha formado una escapada de 24 ciclistas y entre ellos, fijaros, corredores importantes. Richard Carapaz, que ya decíamos que estaba delante. Visma consigue meter 3 corredores, Campenaerts, Almiray y Jorgensen, supongo que con la estrategia de intentar hacer pasar el máximo de puertos para poder luego ayudar a Vingegaard. Estaba Tobias Halland Johannessen, Egan Bernal, Tina Aresman, Raúl García Pierna, Javier Romo, Einer Rubio, Valentín Paret-Pentre, sobre todo buscando los puntos de la montaña, que está en muy buena posición para poder lograrlo. Y estaba Tom Pidcock también metido en la escapada. Por tanto, Tom Pidcock ha intentado otra vez anticipar y colarse en la escapada a ver si le salía bien la jugada. Por detrás UAE lo tiene claro y pone marcheta para que no se vaya mucho la diferencia. A ver, Tom Pidcock estaba cerca en la general, pero yo creo que la intención claramente era la victoria de etapa. A 118,7 se corona y Valentín Paret-Pentre pasa en primera posición coleccionando puntos de la montaña que ya veremos que por un momento lo situarán líder. En la bajada, con las cunetas llenas de público, ya que en esa misma bajada, al revés, se pasaría la meta, ¿no? Sería el paso de la meta. Hay como un tirón en ese... Es decir, hay una continuidad en el sprint de la montaña. Valentín Paret-Pentre y Richard Carapaz se adelanta y luego se unirá Ben Gilling, Tobias Halland Johannessen y Anders Halland Johannessen, que es un grupo de 5 que se podría decir que ha sido la punta de lanza ya de la escapada. A 90 kilómetros subiendo el Col de Page, 9,8 kilómetros al 4,8%. Tina Aresman, que iba en persecución del quinteto, pincha y se queda rezagado. La verdad es que está muy cerca de conectar con ellos. Tan cerca que veremos como Pablo Castrillo casi le hace un lanzamiento a Einer Rubio y Einer Rubio consigue conectar a 88 kilómetros para el final. Aresman no lo consigue. Sigue intentándolo, pero en ese momento a 88 kilómetros está a 20 segundos. En tierra de nadie se encuentran el resto de los escapados de esos 24 corredores, con Visma tirando, como digo, para llegar lo más lejos posible. Lo cierto es que tierra de nadie totalmente, porque están a 2 minutos de los de delante y tienen a 1 minuto al pelotón. Aquí recuerdo que estaba Tom Pidcock. A 83 kilómetros para el final se corona el Col de Page, 9,8 kilómetros al 4,8%, y de nuevo Valentín Paret-Pentre, que corona en primera posición. En la bajada comienza a llover de nuevo y la hace más peligrosa. Además, la bajada es botosa, tiene muchos botes. A 75 kilómetros para el final la lluvia va más. UAE baja, parece con bastante cuidado, pero incluso con ese cuidado se rompe el pelotón. UAE, Red Bull Bora adelante, Jonas Vingegaard detrás. En ese momento Red Bull Bora se pone en cabeza, intenta forzar justamente a los Vismas y Líder Trek. Llegan 2 kilómetros después, a 73 kilómetros se contrarresta ese posible ataque grupal en el pelotón. A 70 kilómetros deja de llover, justo cuando Richard Carapaz hace un pequeño reto, aunque puede frenar y volver con los escapados. A 69 kilómetros comienza a subirse el Ballon d'Alsace, 9 kilómetros al 6,9%, el mismo puerto que se pasó ayer. A 68 kilómetros el director de Net Company Sineo le manda a Aresman que deje de tirar, que está a más de 1 minuto, que está gastando muchas fuerzas y que no vale la pena que se deje cazar por el grupo de atrás. A 61 kilómetros Valentín Paret-Pentre corona en primera posición de nuevo la cota y virtualmente se pone líder de la montaña con 43 puntos por los 42 de Pogačar. Justo después de coronar, el pelotón comandado por UAE caza al grupo de Pidcock y ya solo quedan los 6 de cabeza. Como digo, preciosa sobre todo esta imagen del Ballon d'Alsace, preciosa la imagen desde el aire. Después de la bajada, terreno muy pestoso con sub y baja que va haciendo mucho daño a los corredores. La verdad es que ahí en medio hay como 2 cotas no puntuables, no tienen un gran porcentaje, pero la verdad es que se notan en las piernas de los corredores. Tanto Ben Gilling como Anders Halland Johannessen se están vaciando por completo para sus compañeros de equipo, para mantener viva la escapada y la ventaja. Tanto que a 32 kilómetros Ben Gilling se queda, ya no puede más, y en ese momento los escapados tienen 1,37. A 18 kilómetros es el que se queda, es Anders Halland Johannessen. A 17 kilómetros se inicia la subida del Col de Ag, 11,2 kilómetros al 7,2%, y lo hace con 1,23 sobre el pelotón.
A 16 kilómetros se queda delante ya Richard Carapaz y Tobias Halland Johannesen. Vemos a De Carlón ponerse delante a tirar y Juan Ayuso en ese primer momento en cola del grupo, no dando las mejores sensaciones. Quizás el apretujón de Carlón no le ha sentado bien a Juan Ayuso en ese momento, pero me ha gustado mucho ese movimiento táctico, me ha gustado que den la cara por Pol Seixas desde el inicio casi de la última subida. La verdad es que muy interesante ese movimiento de Carlón. A 16 kilómetros, Tom Pico se queda del grupo de los mejores y sigue tirando de Carlón. A 15 kilómetros se queda Dan Yates, que no ha podido trabajar ni un solo metro hoy por Tadej Pogačar. El ritmo de Carlón es muy bueno. Están a 55 segundos del dúo de cabeza. A 14,5 Richard Carapaz se va solo y se pone el líder de la carrera. A 14,1 Nicolás Prudhomme acaba su trabajo, es decir, de Carlón ya no tiene más piezas que jugar y es en el momento de Sepp Kuss de darle continuidad. Tadej Pogačar se lo mira desde la tercera posición del grupo con un Red Bull Bora detrás que quizás esté esperando su turno para trabajar. Parece, como digo, que todos los equipos quieren dejarse ver en esta etapa. Quedan 8 kilómetros de subida y la distancia es de 50 segundos con Carapaz. A 13,5 el ritmo de Kuss no acaba de bajar la diferencia. Ahora Carapaz tiene 1,05 y quedan 11 corredores en el grupo de los mejores. A 12 kilómetros se llega a un descenso, en la subida a un descanso, y la diferencia es de 56 segundos. Vemos cómo se le sale la cadena a Isaac del Toro, pero intenta ponerla y lo consigue en marcha. A 11,5 kilómetros comienza la segunda parte de la subida. A 11,2 hay un parón en el grupo. Kuss deja de tirar. Florian Lipovic se lanza a la aventura con Pol Seixas a rueda. Sepp Kuss, que no quería tirar, que había hecho el parón, pues no le queda otra que cerrar el hueco. La verdad es que al final el trabajo de Sepp Kuss ha sido muy bueno para Jonas Vingegaard. Tadej Pogačar en ese momento se va lavando las manos, lo va mirando todo desde atrás tranquilamente. Ese látigo hace que Matías Esquelmos y Neddy Martínez se queden cortados. A 10,7 se cierra el hueco y se pone delante Jonas Vingegaard dando la cara ya desde muy lejos. El ritmo se nota que es muy superior porque la ventaja de Carapaz llega ya solo a 45 segundos. Quedan 5 kilómetros de subida. A 10,4 Isaac del Toro haciendo la goma. Es decir, fijaros lo que yo decía, no al principio, de menos a más, a 10,4 Isaac del Toro haciendo la coma, con Remco Evenepoel ya dejando un huequito igual que el otro día. Juan Ayuso parece recuperado porque está justamente en la posición 5 o 6 de los corredores que suben. A 8,7 kilómetros, Tobias Halland Johannesen llega a la altura de Carapaz, aunque solo les quedan 13 segundos de ventaja. El ritmo de Vingegaard es verdaderamente bueno. A 8,3 kilómetros son cazados los escapados, quedan 2,4 kilómetros para el final y como decía al principio queda la parte más dura, 1,6 kilómetros al 10,3%. Parece que tiene que ser ya inminente el ataque de Tadej Pogačar, no sería normal que no le hiciera. A 7,4 justo cuando se inicia la parte dura llega el ataque de Tadej Pogačar. Jonas Vingegaard no sale al ataque y sigue con el ritmo que llevaba. Isaac del Toro, que había recuperado, se queda otra vez en ese momento y vemos que Pogačar no acaba de abrir hueco como en otras ocasiones. No es el efecto moto, ¿no?, de otras ocasiones. Parece que el ritmo de Jonas Vingegaard es mucho más sostenido y puede mantenerle la diferencia. Estamos hablando de unos 10-11 segundos donde bastantes metros. Jonas Vingegaard con su ritmo se va en solitario y Pol Seixas se va del grupo de atrás. Luego están Ayuso y Lipovic que comienzan a sufrir. A 5,9 se corona Pogačar con 18 segundos sobre Vingegaard. Por tanto, lo hemos visto, 1,6 kilómetros, 18 segundos. En otra ocasión, ese efecto velocidad hacía que la distancia fuera más alta. Seixas, además, muy bien a rueda de Vingegaard. Del Toro en recuperación parece que los va a cazar y será así. Los cazará pocos metros después. Juan Ayuso y Lipovic han sufrido mucho y Remco Evenepoel incluso les ha dado caza. Conecta con ellos y comienza, como siempre, el show de Remco. Empieza a tirar hacia adelante. Y de nuevo llegan esos últimos 5 kilómetros que se van medio llaneando y donde Pogačar vuelve a ampliar la ventaja y casi le saca, creo, más diferencia que subiendo, en concreto 20 segundos. Es decir, en los 1,6 kilómetros de subida les ha sacado 18 y en los 5,9 kilómetros de llano les ha sacado 20 segundos. La verdad es que es un portento rodando este chico.
Victoria para Tadej Pogačar, la cuarta en este Tour de Francia, 125 victorias como profesional, apuntaban que son las mismas que las que obtuvo Alejandro Valverde. Isaac del Toro hará segundo al sprint, Paul Seixas tercero, que no le puede adelantar, aunque lo ha intentado y lo ha hecho muy bien. Jonas Vingegaard, como siempre, es el que paga el pato, sufriendo, se queda cuarto, y Remco Evenepoel haciendo lo de siempre, ese sprint final que hace para quedar en la quinta posición. Repasamos un poco las diferencias, a ver si ya han actualizado la base de datos, porque digo, hace nada que ha acabado la etapa. Tadej Pogačar primero a 38 segundos Isaac del Toro, Paul Seixas igual a 38, Jonas Vingegaard a 44, Remco Evenepoel a 48, Juan Ayuso a 50, Florian Lipovich 50, Richard Carapaz han podido mantener la octava posición a 1.18, Tobias Halland Johannessen ha aguantado la novena a 1.40, décimo Matías Esquelmos a 1.40, y vamos a apuntar también que el undécimo ha sido Lenny Martínez a 1.41. Por ejemplo, Egan Bernal 3.30 se ha dejado, Tom Pidcock 3.34. Yo pensaba que incluso se iba a dejar mucho más tiempo, pero bueno, 3.34. Vamos a ver la etapa de mañana. En principio debería ser otro día en que vaya dejando ese tiempo, pero claro, si los corredores que están luchando por él en ese supuesto top 10 también se están dejando tiempo, pues al final puede salir beneficiado de esa jugada. Me paso un momento para ver si hay alguna declaración de Tadej Pogačar y no hay ninguna declaración. Si dijera alguna cosa importante, lo pasaría al podcast de mañana. Como digo, estoy grabando justo cuando se ha acabado la carrera. Nos vamos para la general. La general, Tadej Pogačar primero, Jonas Vingegaard ya está a 4.30. Tercero, Remco Evenepoel, que ha defendido muy bien esa tercera posición a 5.04. Paul Seixas cuarto, que también está apretando por esa tercera posición a 5.19. Juan Ayuso haciendo también una buena etapa a 5.22. Y sexto, Florian Lipovich a 5.44. Por tanto, fijaros, 40 segundos desde Remco Evenepoel a Florian Lipovich. Perdón. Y Isaac del Toro me lo dejaba séptimo a 5.50, por tanto estamos hablando de 46 segundos. Luego ya octavo, ha perdido más tiempo Matías Esquelmos a 7.35. Noveno, Tom Pidcock, que baja hasta la novena posición a 7.59. Lenny Martínez, décimo a 8.25, pero fijaros, el que va en la posición 11, Egan Bernal, que ha perdido poco menos hoy que Tom Pidcock, ya está a 15.55. Por tanto, Tom Pidcock casi tiene 8 minutos con Egan Bernal. ¿Lo podrá defender? ¿No lo podrán defender? Veremos a ver. Ojo, curioso, Richard Carapaz, posición 15. Había dicho que también iba a dejar la general, pero claro, a fuerza de hacer buenas etapas como las que está haciendo, pues también puede ser que se sitúe por ahí. Premio de la montaña. Tadej Pogačar primero, 52. Valentín Parampetri segundo, 43. Richard Carapaz tercero, con 38. Jóvenes, Paul Seixas le arrebata el maillot de los jóvenes a Juan Ayuso por 3 segundos. Yo creo que mañana estarán muy contentos en Francia con ese cambio. Y la general de equipos, UAE le recorta 2 minutos al líder Trek. Líder Trek primero, UAE a 7.26. Ya luego mucho más lejos, Visma a 42.32. Me paso otra vez, no vaya a ser que hayan publicado ya las declaraciones. No hay declaraciones. Nos vamos entonces a la previa de la etapa de mañana. Etapa número 15. Champanoles Plo de Solans, 183,9 kilómetros. Se cierra la semana con una otra etapa muy importante con sus 4.100 metros de desnivel positivo. Recorrido escarpado, bueno para que una fuga pueda rodar. A falta de 52 kilómetros, el Col de Croiset 7,6 al 8,8%. La verdad es que es duro. Bajada, luego se sube el Col de Mont 2,1 al 8,1, también duro. Bajada y subida final al plató de Solans, 11,3 kilómetros al 9,1%. Una verdadera subida. Acordaros que este es el puerto donde Isaac del Toro ganó la última etapa de la pasada Dauphiné. Creo que, Tadej Pogačar debería repetir victoria, porque si quisieran jugar a eso de vamos a ver si gana Isaac del Toro, creo que podría ser bastante arriesgado, porque yo creo que deberían hacer como un parón. He visto muy bien a Paul Seixas, que podría quitarle la cartera. Incluso Florian Lipovich, con esos ataques que hace y ritmo sostenido, podría hacerlo. Vamos a ver, yo creo que debemos pensar que la lógica nos dice
que Tadej Pogačar debería llevarse su quinta victoria de etapa. Y nos vamos ya al final. Mirada al Valois Ladies Tour. Se tenían que disputar dos sectores. En el matinal, lo esperado, victoria en la crono para Zoe Bäckestedt, que se ponía de nuevo líder con 30 segundos de ventaja sobre Charlotte Kohl, que parecen, yo creo, suficientes para mantenerse el domingo como líder de la carrera. También ha habido una carrera femenina en Francia, la Périgot Ladies 1.1, donde Eva Haag del FDG ha conseguido la victoria, su primera victoria profesional. Ha conseguido arrebatarle la victoria a la que yo creía que iba a ser la máxima favorita, Carlin Swinkels, que ha quedado segunda a 17 segundos. Por lo que veo aquí, ha sido un ataque en el grupo a 2,2 kilómetros. La verdad es que bien para Eva Haag. Y la última cosa, en China, nueva victoria para el equipo español, en este caso Caja Rural, y al sprint Yuri Leitao se ha llevado la victoria. Era la última etapa, por tanto la victoria en la general del Tour of Manichisen Qinghai ha sido para Jonathan Clever Caicedo. Recordar que este corredor corría en EF y ganó una etapa del Giro de Italia hace poquitos años. Y curioso, estaba corriendo en el Preto Light cuando se proclamó campeón nacional de crono, me parece que el 14 de junio, y el 26 de junio lo ficha este equipo chino, el Berton Roth Chengdu Team, para disputar justamente esta carrera y, cómo no, darle la victoria y el orgullo, ¿no? Ganando esta carrera que es 2.pro para los chinos, para el equipo chino. Muy bien, pues hasta aquí esta crónica de todo lo sucedido en la etapa de hoy. Mañana más, y como sabéis, si queréis, me podéis dejar vuestro like, que son muy agradecidos. Mañana nos oímos. Sé felices, disfrutar del ciclismo. Chao, chao.